contador público, tributarista y planificador fiscal, que lo llamamos por otra cosa, Ya pero está, tranquilamente nos puede ya está. contar qué es lo que podemos hacer. Guillermo Poch. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Abigail Lasalle y todo el equipo de En el Día a Día te saludamos. ¿Cómo andás, Abigail? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá estábamos muy preocupados porque queremos crear una agencia. Nacional de Escándalos. Eso, y necesitamos saber cómo tributamos plata extranjera, claramente, y cómo nos puede llegar a las cuentas sin tener ningún Y aparte tipo de tener problema. un producto para exportar, tener Claro. divisas genuinas, digo, todo lo que la Argentina genera en esa materia, poder venderlo al mundo, en definitiva. ¿Es fácil ¿Tienen eso? deuda o no tienen deuda? Si tienen deudas está la moratoria. Yo no tengo deuda. No, poquitas. Bueno, entonces listo, ya está. No se puede crear así. Pero con vos. escucho alguna propuesta no. de moratoria. No, a ver, lo que vinculado a lo que ustedes hablaban, se está enviando un proyecto de blanqueo para las personas humanas y las empresas. Cuando uno dice esto está yendo al Congreso, hay que ver más allá del proyecto que puede estar presentando el gobierno, es cuáles van a ser las alícuotas, o sea, por la penalidad por no haber exteriorizado oportunamente. Se comenta que puede ser entre un 5 y un 20% el costo, y dependiendo cuándo sea el ingreso a ese blanqueo. De alguna manera, cuando uno habla de un blanqueo, es la no penalidad por el Claro. haber hecho algo incorrectamente en el pasado. Esto tiene que ver con dinero, decimos, con tenencia, con plata en moneda nacional y o extranjera, y además también con bienes inmuebles y también muebles, ¿no? Totalmente. O sea, cuando en general, para que el blanqueo sea exitoso, tiene que ser muy amplio. Acá lo llamativo, y que ahí es donde yo digo es un punto o es el talón de Aquiles de este blanqueo si sucediese, es que los blanqueos se hacen en los inicios de los gobiernos, no en las salidas. ¿Por qué? Porque uno sabe que después del 10 de diciembre puede haber cambios, entonces la gente dice, bueno, espero al 11 de diciembre para ver quién es el presidente y qué medidas van a tomar. Lo digo figurativamente, el 11 de diciembre. Con lo cual va a ser interesante ver qué es lo que pasa a nivel del Congreso. También hay que tener presente que habían dicho la oposición de que no iban a crear nuevos impuestos, y esto se convertiría en un impuesto ni en el incremento de alguno. O sea, va a ser interesante. O sea, en los a próximos meses de elecciones va a ser muy llamativo ver qué pasa con este blanqueo que está proponiendo el Ministerio de Economía, por así decirlo. Ahora, también te digo algo, el proyecto que estamos hablando, como para darle un cierre también a este tema, porque me parece recontra interesante, no considera o no está dentro, diríamos, de la letra del proyecto, aquellos incrementos patrimoniales que no fueron justificados por los bienes declarados, y también libera a todos aquellos sujetos que fueron comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, aduanero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Mirá, o sea, acá de alguna manera hay que ver muy bien eso cómo termina siendo reglamentado. Lo que hay que entender es que lo que hay que comprender adentro es ese incremento patrimonial, porque de eso en definitiva es donde tiene que apuntar el blanqueo, Abigail. ¿Entendés? O sea, acá lo que te están diciendo o lo que se va a terminar buscando es que aquel que no puede justificar el pasado de alguna manera, esto te evita cualquier planteo judicial de manera amplia, cambiario, comercial, tributario. Lo único que en estos blanqueos siempre queda afuera es el dinero que proviene del lavado de activos. ¿Sí? Entonces, acá es como que, imagínate una pareja, hubo un engaño, bueno, te dicen, mira, blanqueame toda la situación y no protesto. Bueno, acá es muy similar, para que la audiencia lo entienda. Entonces, si vos vas al blanqueo, te evitas todas esas discusiones. Y ese término de incremento patrimonial no justificado es un término demasiado técnico, pero es que no podés decir vos de tu pasado, por así decirlo. Claro, claro. Ahora sí, me quedó clarísimo. Pasamos al otro tema, que era por el que te estábamos llamando, Guillermo, que tiene que ver con la oficialización del nuevo plan de la AFIP, que tiene que ver con una regularización de deuda, tanto para las pymes como para los monotributistas. Y esto realmente
es para alguno un desahogo porque no se puede pagar toda la deuda junta, pero además también un plan del gobierno de poder recaudar más de 400 millones de pesos, ¿no? De 400.000 millones de pesos. Así es, 400.000 millones de pesos, una suma importante entre IVA, ganancias y aportes y las contribuciones sociales, es mucha plata. Y lo que se está armando, o lo que ayer se reglamentó, es un plan de cuotas que van desde 84 cuotas en aquellos contribuyentes que tienen, el universo de contribuyentes que tienen más diferimiento de las deudas, hasta 36 meses para llamarlo empresas más grandes de alguna manera. O sea, hay todo una escala, pero para la gente, o sea, aquel que nos está escuchando y es un pequeño contribuyente, 84, y aquel que está en una pyme del tramo grande, 36 cuotas. Ok. Y esto significaría entonces, ¿por qué el gobierno necesita, Guillermo, tener que recaudar ese dinero? Porque en realidad uno piensa que a Argentina le falta moneda extranjera, le falta reserva, no pesos. De alguna manera, cuando nosotros en Argentina vivimos en moratorias constantes, sí, ya la dirigencia política de manera amplia, no importa el partido político, es decir, che, si constantemente tengo que hacer moratorias, ¿qué es lo que me está pasando? Claro. Y la respuesta es, tenemos una presión tributaria que asfixia a las compañías. Entonces es como que tenemos que hacer un paliativo a la propia enfermedad que te está generando el sistema tributario. Ahora, entonces estamos de acuerdo que hay que modificar la ley sí, hay una reforma tributaria que se tiene que hacer. Totalmente. O sea, si el impuesto siempre lo pudiera, más allá de que la gente siempre va a protestar por pagar impuestos porque a nadie le gusta gastar la plata en algo que vos no tenés interés. O sea, vos vas a una cena entre amigos y alguien pide un plato y ese plato es muy caro y nadie lo probó porque solo le gusta a un solo comensal. Y todos dicen, che, la próxima no te pidas este plato. Todo el mundo protesta cuando gasta la plata en algo que no quiere. Bueno, con los impuestos pasa eso. Ahora llevémoslo a la práctica. Si constantemente te está pasando de que la gente no quiere pagar y entra en diferimiento, es el problema, ¿no? Además de las crisis, los impuestos están siendo caros. Ahora, Guillermo, buen día. Pablo Marcao te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Pablo? Hay un contexto también en esto que excede la disputa política o de criterios distintos que hay inclusive en la Argentina acerca de si cobrar más o menos impuestos. Hay quienes proponen en campaña, bueno, te bajo los impuestos, pues cuando son gobierno no lo hacen, que tiene que ver con, por ejemplo, el acuerdo fiscal con Estados Unidos sobre este tipo de cuestiones, que tiene que ver con que los estados en el mundo están realmente preocupados porque hay un nivel global de evasión, de ilusión, de economía paralela, como no hubo nunca en la historia también, ¿no? Coincido, Pablo. Los estados cada vez están necesitando más plata porque el mundo está cambiando económicamente. O sea, los estados, antes sucedía algo que los países que tal vez levantaban la mano y trataban de analizar si había evasión eran los países chicos y los países centrales como que les sobraba la plata y no tenían este problema. Hoy los países centrales hacen foco porque también están necesitando más plata. Esto que vos decís es así, o sea, los estados necesitan más recursos. Entonces, al necesitar más recursos, como que se ponen mucho más celosos cada uno en sus recaudaciones. Y si te fijas, hay toda una tendencia para prevenir y evitar la evasión, que antes en el pasado esto no pasaba. O sea, la informalidad va creciendo en el mundo porque también va creciendo la presión tributaria. En la medida que crece la presión tributaria, el premio por pasar la informalidad es mayor, como que sirve más pasarte la informalidad o estás más necesitado de irte a la informalidad. Bueno, esto pasa en todo el mundo. Argentina no es exento. Sumaré a esto que la presión tributaria en la región argentina está muy arriba. Guillermo, la verdad te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado porque nos has explicado y está buenísimo saber un poco más. Uno por ahí, viste, no la tiene tan clara y finalmente está buenísimo enterarte qué es lo que necesita el Estado, por qué lo hace y qué es lo que vos necesitas también, en este caso ya sea como monotributista o como titular de una pyme. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias, Abel, y a disposición. Dale, un abrazo grande. Guillermo Poch, contador público tributarista y planificador fiscal.